Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry, a quien precisamente nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues han estado movidas a las redes sociales, especialmente con algunas preguntas que le han estado formulando. Muchas gracias por contestarles también a sus radioescuchas. Es muy importante para ellos, especialmente en estos temas tan importantes y que son, por lo que he estado notando, pues son mamás, ¿verdad? Que les salta esas preguntas, esas inquietudes y hasta cierto punto un poco de temor, ¿no, doctora? Sí, así es pero con información adecuada las decisiones siempre son las mejores. Así es. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre dos temas importantes. El primer tema está titulado de la siguiente manera: riñones poliquísticos, espero haberlo pronunciado bien. Y el segundo tema es titulado RNA, largos no codificantes y su implicación en cáncer. Así es de que vamos a empezar con el primer tema, que es precisamente los riñones poliquísticos. ¿De qué se trata este tema, doctora, y qué son los riñones poliquísticos? Sí, bueno, cuando se realizan ultrasonidos renales puede haber el diagnóstico de quistes renales, pero son muchos quistes. Cuando son bastantes quistes se llama poliquistosis renal. Poli de muchos, pues. Hay padecimientos para poliquistosis renal que son hereditarios. Una forma de la que me gustaría enfocarnos sería la poliquistosis renal autosómica dominante. Es decir, que para presentar esta alteración de las dos copias que tenemos de alguno de estos genes que puede condicionar este problema, con que una esté mutada nos da la enfermedad, nos da la poliquistosis renal. Entonces es frecuente ver que en las familias puede ser que el abuelo la presentó, el papá la presentó y se va heredando de forma que comúnmente llamamos directa, es decir, porque vemos que del abuelo nació el padre y luego el nieto, etcétera. Entonces, esta poliquistosis renal, esta forma de poliquistosis renal se presenta en una de cada 400 personas. En el mundo lo presentan 10 millones de personas, entonces son bastante la afección por este padecimiento. Generalmente comienza en la etapa adulta. Hay otra forma que es autosómica recesiva y esa se presenta en los niños, pero esta generalmente comienza en la etapa adulta. Hay mutaciones principalmente en dos genes que condicionan esta enfermedad. Se presentan quistes renales principalmente en las porciones más distales del riñón y presenta hipertensión arterial en 20 a 40% de los niños y adolescentes, y la mayoría de los adultos presenta esta hipertensión arterial, pero ya secundaria al problema renal. También pueden presentar aneurismas intracraneales, que esto es el problema, es que se pueden reventar y pueden dar eventos cerebrovasculares, es decir, llevar a complicaciones muy severas, incluso la muerte, se llega a presentar hasta en 24% de los pacientes. Esto es muy importante mencionar porque cuando mencionas los quistes renales, piensas que esa es la única complicación que pueden presentar estos pacientes, pero ya estamos hablando de complicaciones a nivel cerebral, de los vasos, de las arterias cerebrales, que pueden tener estos aneurismas y por lo tanto se pueden reventar estos aneurismas. También
condiciona insuficiencia renal en etapa terminal en el 50% de los pacientes, o sea, uno de cada 2 pacientes que tiene esta poliquistosis renal. Para los 60 años ya va a requerir un trasplante renal. Entonces es realmente importante enfocarnos en su diagnóstico oportuno. El 15% de las personas que lo presenten no va a tener ningún antecedente familiar, que es lo que se llama caso de novo. Es decir, todos sus familiares han sido sanos, no han tenido problemas en el riñón, no han presentado quistes, y esta persona, a la hora de realizarse un ultrasonido renal, le hacen el diagnóstico de poliquistosis renal. Entonces, es muy importante mencionar que también en las afecciones no renales que se pueden presentar están quistes aracnoideos, que es pues a nivel cerebral, quistes pancreáticos en un 10%, divertículos, que es a nivel del intestino, en un 50%, bronquiectasias, que serían dilataciones a nivel de los pulmones, en un 40%, quistes en vesículas seminales, que pues ya sería a nivel urogenital, y también puede haber anormalidades en el corazón, como aorta bivalva. Esto es muy importante recalcar, porque la aorta bivalva nace con 2 válvulas en la aorta en vez de tener 3. Entonces, esto es importante porque quizás al nacimiento, por alguna situación, te realizan algún ultrasonido del corazón y se dan cuenta que tienes aorta bivalva. Muy probablemente en ese momento no presentes ningún quiste renal ni ninguna otra alteración, pero es importante resaltar cómo algunas malformaciones se van a presentar desde el nacimiento, pero ya van aunadas o asociadas hacia algún otro problema que tengas y se pueda presentar posteriormente, como sería el caso de los quistes renales. También puede haber dilatación de la raíz de la aorta. Muchas personas que presentan este problema no son diagnosticadas adecuadamente y tampoco en muchas de las ocasiones no son valoradas por médicos genetistas y tampoco saben qué buscarles. Es decir, se quedan con el diagnóstico de poliquistosis renal, les buscan algunos datos, pero no hacen la valoración completa que requiere la persona para prevenir complicaciones importantes. Muy interesante, doctora. Platíquenos, ¿hay algún síntoma en específico que el paciente pueda detectar o que nos refiera que tenemos el problema con los riñones, específicamente con los quistes? Es decir, alguna señal física. Se me viene a la mente. Sí mencionaba que en los niños y en los adolescentes puede haber datos de hipertensión arterial. Es muy importante que cuando acudan con su pediatra, se revise la presión arterial en los pacientes. No solo esta es una única condición que puede causar alteraciones, pero son datos que te ayudan a sospecharlo. Y pueden haber otro tipo de alteraciones como a nivel cardíaco, pero y generalmente ya se dan cuenta cuando es tardío porque ya presentan los datos de una insuficiencia renal. Sin embargo, si en la familia hay antecedentes, es muy importante el asesoramiento genético para identificar a los familiares que puedan presentarlo para un diagnóstico oportuno y evitar las complicaciones que se puedan prevenir. Muy importante. Pues muchas gracias, doctora. Si usted tiene alguna pregunta específica para la doctora Elizabeth, pues por favor escríbanos a radioclaretaamerica@gmail.com o puede encontrar a la doctora en las redes sociales, específicamente en Facebook como Elizabeth Ramos Raudry. Y Raudry al final es con Y, Elizabeth Ramos Raudry. O si no, en el podcast
puede hacernos el comentario y nosotros se lo haremos llegar a la doctora Elizabeth. El segundo tema, doctora, es acerca de RNA, largos no codificantes y su implicación en cáncer. ¿Qué es el RNA, doctora? Bueno, todos hemos oído hablar sobre el DNA o el ADN, sí. Y pues es un ácido nucleico. Otro de los ácidos nucleicos es el RNA o ARN. Bueno, este otro ácido nucleico es solamente, doctora, le vamos a pedir que se acerque un poquito al teléfono para que se escuche un poco mejor. Sí, adelante. Sí, ¿ahí se oye mejor? Sí, doctora, gracias. Este otro ácido nucleico es muy importante. Recordemos que nuestra información está codificada en estos ácidos nucleicos. Entonces, en nuestros genes van a ser como nuestras recetas y van a estar escritas pues en DNA. Pero cuando nosotros requerimos producir alguna enzima, alguna proteína, etcétera, necesitamos copiar esa información del DNA, pasarla hacia el RNA. Entonces, a la hora de pasarla, se puede utilizar para producir proteínas y estos RNAs se llamarían RNAs codificantes. Sin embargo, hay unas copias que se realizan del DNA, al ser copia del DNA, se realiza en RNA, que se llama transcrito. Esta copia del RNA no codificante también puede tener funciones y es muy interesante porque hace algún tiempo se pensaba que no tenían una función, es decir, como no se llegaban a traducir en unas proteínas, pensaban que no eran relevantes. Sin embargo, este RNA pues son transcritos, son largos, de 200 nucleótidos de longitud, como 200 letras pues de longitud, y no codifican para proteínas, pero sí pueden producir pequeños péptidos funcionales. Los péptidos son formados por aminoácidos, igual que las proteínas, pero son pequeños. Entonces, nosotros, por ejemplo, producimos oxitocina, y que pues es una hormona, pero es un péptido, está formado por 9 aminoácidos, y producimos otras hormonas como la vasopresina, que también es un péptido, también de 9 aminoácidos, no llega a ser proteína, pero que tienen funciones muy específicas dentro del organismo. Entonces, ahora se sabe que estos RNAs largos no codificantes también pueden producir estos péptidos y que además tienen funciones específicas para regular la expresión de nuestros genes. Este tema lo quise mencionar, aunque sé que es un poco complejo, porque actualmente hay aplicaciones que antes no se sabía sobre ello. El ejemplo que quiero mencionar, para que quede un poco más claro, es que hay actualmente una aplicación, una utilidad pues de estos RNAs largos no codificantes en el cáncer de próstata. Entonces, en la bibliografía más reciente se menciona que cuando tienen sospecha de que alguien puede tener cáncer de próstata porque está teniendo su antígeno prostático elevado, entonces se realizan biopsias para confirmar que hay cáncer de próstata e iniciar el tratamiento. Sin embargo, algunas veces estas biopsias suelen dar negativas, a pesar de que existe el cáncer. Entonces se toma la biopsia, sale negativa, se repite, o sea, en varias biopsias salieron negativas y se piensa que el paciente pues tenía elevado el antígeno prostático, pero que no tenía cáncer de próstata, y no siempre es correcto esta conclusión. Entonces, actualmente se puede pedir uno de estos RNAs largos no codificantes que se va a sobreexpresar, o sea, es decir, va a estar muy elevado
en el 95% de los pacientes que tienen cáncer de próstata. ¿Esto por qué podría ser útil? Bueno, porque tienes aquel paciente que tuvo el antígeno para cáncer de próstata elevado y luego le tomaron varias biopsias y salió negativo. Entonces pides RNA largo no codificante específico que se llama PSA3 y entonces si te sale niveles normales, pues ya te quedas más tranquilo pensando que realmente no tiene un cáncer de próstata. Pero si te sale en niveles altos, aunque tus biopsias te hayan salido negativas, es una indicación para iniciar tratamiento para cáncer de próstata. Y esto es muy importante, pues porque puede ayudarnos a iniciar un tratamiento oportuno, teniendo un diagnóstico certero sobre el padecimiento. Digo, hay muchas otras aplicaciones, pero yo creo que este es un muy buen ejemplo de por qué los avances a nivel molecular están siendo cada día pues realmente implementados ya en la práctica médica. Ya no solo se queda en aquella comprensión molecular y sin poderse utilizar directamente. Pues interesante todo lo que nos está platicando el día de hoy, doctora. Le agradecemos este gran aporte. Y lo mismo, si hay alguna pregunta que usted, estimado radioescucha, que quiera hacerle directamente a la doctora, pues por favor siéntase con la libertad de escribirnos a radioclaret@gmail.com. Nosotros con mucho gusto le haremos llegar sus comentarios a la doctora. Redes sociales de la doctora, pues es en Facebook, Elizabeth Ramos Raudry, así es como la puede encontrar. Doctora, pues realmente nos deja con mucha información para asimilarla. Yo debo de confesar que cada vez de que grabo su programa, también lo escucho varias veces en podcast, porque sí lo hace de una manera muy dinámica, pero que es información que no se había compartido anteriormente, entonces sí como que tenemos que asimilarla o tomarnos un poco de tiempo para digerirla, pero definitivamente es muy importante lo que está haciendo usted y bueno, pues le queremos agradecer eso. Doctora, antes de concluir su programa, ¿tiene algo más que agregar para su público? Que si alguien tiene interés específico puede enviarme un correo y le hago llegar la bibliografía. Es bibliografía del 2018 o del 2019, realmente es muy actual y con todo gusto se puede pues compartir para que lo puedan aplicar, en especial si alguno es médico y requiere informarse más al respecto, porque pues a veces puedes tener algún paciente que está dentro de estas características y le puede ser útil. Uh-huh. Pues ahí está, así es de que por favor hay que recordar que también siempre la tecnología está a nuestro favor y bueno, pues hay que aprovechar que la tecnología, pues ya, las distancias son cada vez más cortas utilizando la tecnología adecuada. Doctora, pues muchas gracias, le agradecemos el que haya participado el día de hoy aquí en su programa de Neurogenética Médica y Cotidiana. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía también. Mi nombre es Jorge Salazar. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Claret América.